esto sirva como testimonio del Moré a Miel parte 2. Hay una parte 1 que está grabada y creo que subida en YouTube. Pueden buscarla bajo ese título o a través de la página de Ani Ami Venezuela. Testimonio del Moré a Miel parte 1. Bueno, que esta sea la parte 2, con el permiso de todos los oyentes. Mi respeto para todos. Agradecer al Eterno porque no solo me ha devuelto la vida, sino que ha hecho extraordinarios milagros en medio de todo un proceso que ha sido bastante crítico para mi vida, para la familia, para la comunidad. Diversas cosas sucedieron luego de lo que fue esa parte 1 del testimonio. Pero hoy puedo decirles, no sé si logran allí ver mis manos. Mis manos están restablecidas. Es un milagro extraordinario. Estuve a horas de que me amputaran las manos y bendigo al Eterno porque, bueno, Él hizo ese extraordinario milagro entre muchos otros que pues anunciamos en esa oportunidad. Hoy día estoy con más fuerza, restablecido en un gran porcentaje. Aún quedan secuelas de todo un proceso bastante crítico de salud, pero que no me impiden estas secuelas el poder hacer lo que más amo, y es poder compartir la Torá con otros. Así que agradezco al Eterno este extraordinario milagro que hizo en mi vida, que está haciendo en mi vida y que hoy, pues, como consecución, me permite estar esta noche con ustedes. En segundo lugar, pues, quiero dar las gracias a Chaliá Cadet Soto por la iniciativa que ha tenido de tener este espacio para fortalecer nuestros líderes, fortalecer nuestras ovejas, fortalecer nuestra gente en todas partes del mundo a través de lo que es la tecnología. Y quiero también agradecer pues a todo el equipo técnico que elabora y hace posible pues que estas conexiones sean realidad en cada uno de nosotros. Así que bueno, mi gratitud para todos y para todos los oyentes, pues también la gratitud por acceder a un tiempo de compartir con este servidor y con nuestros aliados Caleso. Lo que hoy queremos compartir es una reflexión. Vamos a ir haciendo un poco de escuela sobre esto. Es sobre el tema de la emuná. Y he llamado a estas reflexiones construyendo tu emuná. Construyendo tu emuná. ¿Por qué es tan importante la emuná? Dice nuestros libros que sin emuná es imposible agradar al Eterno. Y yo, a través de todo este proceso que he vivido, he tenido mucho tiempo para meditar. Y en medio de mis meditaciones, pues,
he encontrado respuestas a muchas cosas que el Eterno ha querido y ha tenido bien a irme revelando. Y una de esas cosas es que el pueblo perece porque le falta conocimiento, dice el profeta. Y hay un profundo desconocimiento de lo que es entonces la emuná. Sobre todo porque muchos de nosotros venimos de otra acera, para no mencionar a esta otra religión, pero venimos de una religión la cual ha tenido unos conceptos y unos fundamentos sobre lo que es emuná, o como se ha traducido, fe. Y entonces esos conceptos y esos paradigmas que se establecieron allá han impedido que hoy día, a la luz de las raíces hebreas, tengamos una visión clara, una concepción clara acerca de lo que es la emuná para poder vivir por ella. Cuando Kefas escribe a los gentiles en una de sus cartas, le dice, ustedes, hablando de los gentiles, que han recibido una emuná tan preciosa como la nuestra. Y cuando nosotros evaluamos lo que es lo precioso de nuestra emuná, entendemos entonces por qué es imposible agradar al Eterno sin emuná, o con una falsa emuná, o mejor dicho, con una mala construcción de emuná. ¿Por qué? Porque a través de los conceptos que hoy vamos a emitir, usted va a aprender a cómo construir correcta y apropiadamente su emuná para que pueda agradar al Eterno, o para que todos en ese ejercicio, porque no es nada fácil, en ese ejercicio de construir la emuná, podamos entonces agradar al Eterno. Y sé que todos los que me escuchan, creo que sin excepción ninguna, y los que nos van a oír posteriormente en la reproducción de los enlaces, me va a decir que no quiere tener esa fórmula de poder agradar al Eterno. Es decir, todos queremos agradar al Eterno, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Y la razón por la cual no sabemos cómo agradarle es porque no tenemos bien claro el fundamento y los conceptos de la emuná. Con el permiso de mi maestro y con el permiso de mis mayores, hoy voy a compartir con ustedes estos conceptos. Yo aprendí de mi maestro Daniel Hayim que hay casos en los que para poder definir algo, la mejor forma de definirla es diciendo lo que no es. Lo que no es. Porque cuando entonces sabemos lo que no es posible tener mayor claridad para aprender lo que realmente es. Y hoy quiero decirle algunas 4 cosas, por lo menos, que no es fe o que no es emuná. En primer lugar, emuná no es un conjunto de filosofías, ni de ideas, ni de creencias a las cuales tú te ciñes. Usted sabe que cada persona tiene el derecho y tiene la libertad de ceñirse a ideas, a conceptos, a filosofías. Pero la emuná no es eso. No tiene nada que ver
con ese tipo de cosas. En segundo lugar, la emuná no es quedarte sentado a esperar que el Eterno haga las cosas por ti. Eso no es tampoco emuná. Sin lugar a dudas, el Eterno quiere hacer mucho por nosotros. De hecho, hace mucho por nosotros. Más de lo que merecemos inclusive. Pero emuná no es esperar que Él haga para entonces nosotros ceñirnos a esos principios. En tercer lugar, emuná no es esperar que ocurran cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales o milagrosas, porque no se trata de eso la emuná. Y aunque eventualmente la emuná puede llevarnos a grandes cosas sorprendentes y milagrosas, más allá de lo natural, sin embargo, en su fundamentación, eso no es emuná. En cuarto lugar, emuná no es entonces ni filosofía, ni es creencia, ni es quedarse quieto, ni es entonces tampoco esperar cosas sorprendentes. Entonces, ¿qué es emuná? Bueno, el texto que mayormente se refleja el concepto de emuná, todos sabemos que está en la carta a los judíos de la dispersión, capítulo 11, y todo el capítulo 11 está dedicado a la emuná, y es imposible que hoy, hablando de emuná, no hablemos de algunos aspectos de ese capítulo. Y aunque hay cosas allí muy profundas, sin embargo, vamos a tratar de al menos tener algunas que nos den claridad sobre el asunto. Yo voy a pedir aquí que mi asistente lea en voz alta el texto de capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella llegaron a ser justificados los antiguos. Por fe es que entendemos que la formación de los diferentes mundos fue hecho siguiendo las instrucciones de la Torá, de modo que lo que ahora se ve fue creado de lo que se había revelado. Ok, entonces fíjense, allí nos habla de varias cosas importantes. Dice que la emuná es, en principio, ¿qué? La certeza de lo que esperas. Entonces ya involucramos un segundo aspecto allí, que es la esperanza. ¿Okay? Y tenga allí presente ese aspecto, porque en un momento vamos a ir a él y usted va a comprender de qué se trata esa esperanza. Dice que es la certeza de lo que se espera. Y dice, es la convicción de lo que no se ve. Y tengan allí ese que no se ve, porque allí nosotros vamos a establecer entonces dos de los principales componentes de la emuná. La emuná, desde una perspectiva hebrea, tiene 4 componentes. Si tú quitas un componente de ellos, ciertamente matas la emuná. O sea, se muere.
es una fe muerta, porque quitaste uno de sus componentes. Es como lo que llaman el triángulo del fuego. Usted sabe que para que exista fuego, tiene que haber 3 componentes. En primer lugar, tiene que haber combustible. Si no hay combustible, no hay fuego. En segundo lugar, tiene que haber oxígeno. Sin oxígeno, el fuego se extingue. Y en tercer lugar, tiene que haber una chispa. Solo basta una chispa para que encienda entonces un fuego. Bueno, la manera en que los bomberos tratan los diversos métodos para extinguir los incendios es retirar uno de los componentes. Y dependiendo del tipo de combustible que se esté consumiendo, entonces ellos toman las decisiones de cuál componente van a retirar y ese es el método que usan. Bueno, la fe es algo similar. Usted retira alguno de los 4 componentes que forman la emuná y usted estará extinguiendo la emuná. Usted la estará matando. Como dice uno de nuestros escritores, dice, la emuná sin obras es muerta. Es decir, tú quitas el componente de las obras, y ya voy adelantándome allí, tú quitas el componente de las obras en la emuná y finalmente la extingues. Entonces, téngame allí presente esos 2 elementos. Esperanza y lo que no se ve. Esperanza y lo que no se ve. Allí está la clave para entender lo que es emuná. ¿Por qué? Porque a través de la esperanza y a través de lo que no se ve es que todos los mundos fueron creados, sustentados, formados y establecidos por el Eterno a través de su mensajero, a través de su Torá, a través de su palabra. Entonces, ¿cuáles son esos 4 componentes que conforman la emuná desde una perspectiva hebrea? Permiso. En primer lugar, el primer componente de la emuná es la visualización. Para poder tener verdadera emuná, tenemos que tener visualización. Y ya en un momento voy a explicar de qué se trata eso. El segundo componente de la emuná es la imaginación. Entonces tenemos por una parte visualización, por otra parte tenemos imaginación. Ya hemos desarrollado allí entonces 2 de los componentes de la verdadera emuná: visualización, imaginación. El tercer componente de la emuná es el más difícil, por cierto. El tercer componente se refiere a la concentración. La concentración. Y ya voy a hablar de qué se trata ese aspecto de la concentración que está asociado al creer. Por eso es que es tan difícil. Está asociado al creer. Y el cuarto componente de la emuná es la acción. La acción. Entonces vamos a repetir los 4 componentes. Primer componente, visualización. Segundo componente, imaginación. Tercer componente, concentración.
Y cuarto componente, acción o proyección. Entonces, sobre esos 4 aspectos es que vamos a fundamentar realmente lo que es la emuná. Ahora, a través de la verdadera emuná, nosotros entonces podemos ir en la línea del tiempo de pasado a futuro. Es decir, partiendo de nuestro presente, podemos ir al pasado y partiendo de nuestro presente podemos ir al futuro y con ello construir nuestra emuná. Ahora, ¿cómo es que yo puedo ir por la línea del tiempo en la emuná? No crea que estamos hablando de ciencia ficción aquí, de que usted va a poder desmaterializarse del cuerpo de alguna forma y llegar y presenciar un evento del pasado con esperanza de cambiar un hecho en el pasado para que funcione en el presente. No se trata de eso. Como algunas películas de Hollywood han hecho gala en su formación de películas. Se trata de nosotros poder tomar del pasado las promesas que se han hecho. Porque para que una promesa funcione para nosotros como una esperanza, es necesario que en el pasado se haya dado. Es decir, el Eterno principalmente nos ha dejado una cantidad de promesas y cada promesa que el Eterno ha hecho fortalece nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir allá a ese pasado y tomar de él lo que el Eterno dijo y hacerlo en nuestro presente un recurso para construir nuestra emuná. Entonces, por ejemplo, en el famoso texto conocido de Yohanan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó el Eterno al mundo. Y la gran pregunta es, ¿por qué el verbo está en pasado? ¿Por qué el verbo no está en presente? ¿Por qué no dice, porque de tal manera el Eterno ama al mundo? ¿O es que el Eterno dejó de amar al mundo? No, para nada, en ninguna manera. El Eterno sigue amando al mundo. Solo que el verbo está haciendo referencia al tiempo en que se dio la promesa. ¿Y cuál promesa es esa? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En consecuencia, la promesa del Hijo unigénito es lo que establece el tiempo del verbo. La pregunta entonces es, ¿en qué momento fue la primera vez que el Eterno prometió al Mesías para que el verbo haga referencia a esa promesa en ese tiempo? Bueno, la respuesta es justamente cuando dio las palabras a la mujer después del evento del pecado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué le dijo a la mujer? La serpiente te herirá ¿en dónde?
en el calcañar. Pero tú, es decir, tu descendencia, llegará a un punto en la historia de la humanidad que uno de tus hijos herirá a la serpiente en la cabeza. Y esa es la primera vez que se promete al Mesías. En consecuencia, el rey David, en uno de sus salmos extraordinarios, nos dice: aquel que mojaba su plato, mojaba conmigo en su plato, me hirió en el calcañar, haciendo una mención a lo que la serpiente, es decir, una representación de lo que es el Satán, dice que entró en Yehudá para traicionar a nuestro maestro. En consecuencia, allí hay un recurso que nos permite entender lo que trato de explicar, de poder ir al pasado y tomar las promesas del Eterno y construir en nuestro presente nuestra emuná. Porque de ella va a depender de todo el compendio de promesas que el Eterno ha hecho. Todas ellas forman un compendio que nos ayudan a construir en nuestro presente la emuná. Por eso es que está escrito y dice: en Mashiach todas las promesas son sí y amén. Así sea. El rey habló. Fidedigno es el rey que habló. En otras palabras, aunque haya pasado en nuestra línea de tiempo un sinnúmero de años, de siglos, de milenios, no importa en nuestra línea de tiempo cuánto haya pasado. La promesa, el día que se hizo, ese día te ha permitido que hoy, en tu presente, en nuestro presente, podamos tener entonces ese recurso para visualizar. Ahora, nosotros no solamente podemos visualizar del pasado las promesas, es que también podemos visualizar del pasado las experiencias que otros tuvieron. De hecho, está escrito: las cosas que se escribieron para vosotros se han escrito, para que sean de testimonio para ustedes. En otras palabras, para que acierten como lo acertaron los antiguos, o para que no hierren como erraron los antiguos. En consecuencia, las experiencias positivas o negativas de los antiguos en el pasado también nos permiten a nosotros extraer, perdónenme la tos, extraer del pasado el recurso, a través del recurso de la visualización, las experiencias de otros para nosotros traerlas a nuestro presente y construir nuestra emuná. Ahora, no solamente podemos visualizar eso, sino que también podemos visualizar nuestra propia experiencia en el pasado. Porque nosotros, en la medida que vamos trascendiendo en este plano y en este mundo, en esa medida nosotros vamos adquiriendo una experiencia. Y esa experiencia es producto de lo que en el pasado hemos vivido. En consecuencia de nuestro propio pasado, nosotros podemos ir, visualizar, extraer y poner en nuestro presente para construir en él nuestra emuná. Es por eso que el texto dice de manera clara: la emuná es la convicción de la esperanza. ¿De cuál esperanza? De eso que tú esperas, que el Eterno prometió,
de eso que tú esperas que suceda, que sucedió con los antiguos, de eso que tú esperas que no te suceda o que te suceda con base a tu experiencia. Entonces, tú apelas al recurso de la visualización y traes del pasado estos recursos a tu presente para construir tu emuná. Ese es el primer componente apenas. Obviamente que allí hay muchas cosas que más enseñar y que decir, pero debemos avanzar en esta reflexión. El segundo componente es el componente que nos permite ir al futuro. Y ese componente es la imaginación. ¿Por qué? Porque el Eterno dejó en nuestra mente ese recurso extraordinario de imaginar aquello que no se ve, aquello que no existe, para que nosotros podamos construirlo. Y eso es una de las grandes bellezas que tiene la emuná, el que tú puedas construir algo nuevo que aún no existe. El que tú puedas construir por intermedio de la imaginación algo que no estaba en este plano, en este mundo, pero que tú pudiste llegar y apelar a otras instancias superiores y por intermedio del recurso de la imaginación traer esas ideas al mundo presente y construir entonces tu emuná. Ahora bien, es importante que entonces entendamos que ese recurso de la imaginación apela a otro recurso conocido como la abstracción. Y la abstracción quiere decir que así como en el mundo físico hay diversidad de objetos y cada uno tiene sus propias características, cada objeto tiene su uso, cada objeto tiene su propósito, cada objeto tiene sus virtudes, así entonces como en este plano y en este mundo existe desde los objetos naturales hasta los objetos artificiales en el mundo superior o en los mundos superiores. Existen también entonces objetos que nosotros podemos tomar conforme a la abstracción y construir una idea. Y cuando hablo de idea, el recurso más importante quizás que yo pueda darles en esta noche es el que conlleva la palabra davar. Usted sabe que davar no solamente significa palabra, sino que davar también significa idea. Por eso es que una idea es un davar, es algo que no existe físicamente en este plano y en este mundo, pero que está en el mundo de las ideas, está en el plano superior y que yo puedo abstraerme por intermedio de la imaginación para alcanzar entonces esta idea o este conjunto de objetos que vamos a llamar idea y traerlos a nuestro presente para construir entonces nuestra emuná. De tal manera que es por ello que grandes hombres de la Torá y del mundo han podido desarrollar diferentes objetos como la tecnología que hoy usamos, desde un micrófono sencillo como el que tiene allí nuestro Shaliach Khaled, hasta una lacto como la que estamos usando en estos momentos, como la internet, por ejemplo, que ha llegado a revolucionar todo el mundo desde el punto de vista tecnológico y que lo cambió sustancialmente.
Hoy día podemos hablar el mundo antes de la Internet y el mundo después de la Internet. Entonces, ¿dónde estaban estas cosas en el mundo antiguo? Bueno, allí estaban, en el mundo de las ideas, pero nadie había tenido el alcance de poder imaginarlas y poderlas hacer realidad. En algunos casos, la imaginación pudo llegar y el Dabar pudo existir y se pudo construir eventualmente, pero lamentablemente no habían los recursos tecnológicos como para sostener un Dabar de una magnitud como, por ejemplo, los códigos secretos de la Biblia, donde sabemos que un gran místico de la Edad Media pudo acceder al código secreto de la Biblia y extraer de allí algunas ideas muy importantes que luego un rabino salido de la Segunda Guerra Mundial pudo comenzar a trabajar sobre esas ideas y desarrollar mejor el concepto, pero no tenía tecnología para manejarla. Y no es sino hasta un gran matemático judío llamado Eliyahu Ritz que logró desarrollar un programa computacional que le permitió no verificar el código, sino establecer unos principios relacionados desde ahora al mundo científico por causa de la impresionante validez del código secreto de la Biblia. Hoy en día hay diversos programas computacionales que permiten establecer parte de esos principios, pero Eliyahu Ritz insiste en que el código funciona hacia el pasado, pero que no debe usarse hacia el futuro, porque no es correcto. Pero en todo caso, allí está cómo un Dabar se puede ir desarrollando, pero en un momento dado no existe la tecnología para completar su desarrollo final. Pero es entre idea e idea, entre Dabar y Dabar, que nuestro mundo se ha ido construyendo. Por eso entonces que dice que todo lo que se ve fue hecho ¿de qué? Por la palabra del Eterno, es decir, el Dabar de Hashem. ¿Por qué? Porque el Dabar de Hashem existe en Hashem, fuera de la línea del tiempo que nosotros vivimos. Y es por eso que cuando estamos hablando de Dabar Hashem, una palabra de Hashem puede introducirse en nuestra línea del tiempo y darnos a nosotros un recurso de imaginación para construir algo que no existe y traerlo a nuestro mundo, traerlo a nuestro presente. Entonces tenemos allí dos recursos extraordinarios. Un primer recurso, la visualización, que nos permite ir al pasado, y un segundo recurso, que es la imaginación, que nos permite ir al futuro. El tercer componente de la emuná, entonces, es la concentración. La concentración tiene que ver con tomar estos dos poderes, visualización e imaginación, y poderlos traer a nuestra mente y poderlos llevar a nuestro corazón. Mire el orden. Tomamos de lo alto en la visualización y la imaginación y traemos a nuestra mente y llevamos luego a nuestro corazón. En otras palabras, para que la emuná realmente pueda concentrarse en la palabra creer, tiene que pasar primero por la racionalidad y después llegar a la emocionalidad. ¿Por qué? Porque si usted invierte el orden, entonces puede producir un verdadero desastre. Porque si su emuná
comienza por emoción, cuando llegue la parte de racionalización, entonces vamos a tener serios y graves problemas, porque cada uno de ellos, mente y corazón, tiene una función importante dentro de nuestra alma. Y aunque no tenemos tiempo ahora para explicar eso, quiero dejarlo bien claro que primero es a través de tu mente que tú concentras todo el poder de la visualización y todo el poder de la imaginación, ambos inclusive, y los concentras en tu mente y de allí lo bajas a tu corazón. Por eso es que usted ve que diferentes textos de la Escritura te hablan, porque si creyeres con todo tu corazón, pero porque con todo tu corazón, ¿por qué? Porque es el proceso de la emuná. La emuná, una vez que la podemos visualizar e imaginar, es decir, construir desde el pasado al futuro y traer esos recursos a nuestro presente, la podemos concentrar racionalmente en nuestra mente y luego bajarla a nuestro corazón. Cuando nosotros logramos bajar el recurso de la visualización y el recurso de la imaginación a nuestra mente, entonces allí ocurre un filtrado de lo que ha ocurrido en el pasado o de lo que este dabar está trayendo a tu presente. Y la racionalidad filtra lo que va al corazón para que se garantice de que haya un mínimo de error. Pero una vez cuando la emuná pasa al corazón, queda concentrada la semilla y el poder divino allí en el corazón para que podamos proyectarla con nuestras obras y con nuestras acciones, lo cual es el cuarto componente de la emuná. Entonces, si nosotros logramos tener la capacidad de visualizar, de imaginar, entrar en el mundo de las ideas, abstraernos, combinar los diversos objetos del mundo espiritual y traer a nuestro presente esos recursos, racionalizarlos para filtrarlos y luego bajarlos a nuestro corazón y concentrarlos con poder allí, cuando nuestras obras sean evidentes en este mundo, entonces darán a conocer nuestra verdadera emuná. Y es por eso que el escritor sagrado dice: muéstrame tu emuná sin tus obras, es decir, sin tus acciones, sin todo este proceso que hemos explicado, y entonces yo te mostraré mi emuná a través de mis obras. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera emuná ha cumplido todo este proceso, entonces podrá proyectar con poder, con amor, con bondad, con rigor, con disciplina, con gloria, con esplendor, podrá manifestar en este mundo las cualidades del santo bendito sea, y así poder hacer que nuestra fe sea un estilo de vida que lleva y que conlleva a una existencia preciosa, hermosa, sobrenatural, que no depende únicamente de lo que ve, que no depende únicamente de lo que está a su alrededor, sino que tiene su mente abierta a otras posibilidades como las que ya hemos explicado. De tal manera que si nosotros logramos construir nuestra emuná en el presente, vamos a poder entonces mostrar al mundo lo preciosa que es la fe hebrea, lo preciosa que es la forma o estilo de vida que un judío lleva
constantemente. Porque déjeme decirle que la fe o la emuná, en sus 4 componentes, como lo hemos explicado, se aplican a todo, absolutamente a todo lo que nos rodea, a todo aquello que nos hace existir hoy día. Sin fe es imposible agradar a Hashem. Sin creer es imposible obtener lo que pides. ¿Por qué? Porque si la concentración de ese poder y de la nación, es imposible que los hombres puedan obtener. Para ello es necesario trascender otros niveles espirituales que nos permitan y garanticen el éxito en la contra de Emuná. Por último, quiero decirles algo antes de abrir un compás, por si hay alguna pregunta. No sé si es el... creo que es posible. Los demonios también creen y tienen acceso a los recursos espirituales de la imaginación. Bueno, Shalom. Al parecer hubo un problema con la conexión del Morea Miel. Se ha caído la conexión en este momento. Y bueno, se cayó la conexión. Pero Baruch Hashem, interesantísima la clase. Barinita es un pueblito en una zona del país, en una zona de montaña, y a veces hay problemas con la lluvia y estas cosas. Entonces, posiblemente por eso tengamos estas interferencias. Pero bueno, Baruch Hashem, hemos podido escuchar la clase casi en su totalidad sobre este tema tan importante de la emuná. Ok, por aquí había una pregunta que nos hacía de Colombia, no, de Maracaibo, ¿a qué se llama obras? Bueno, supongo que en este caso las obras son la obediencia a la Torá, ¿ok? O no solamente la obediencia a la Torá, sino las acciones que hacemos con esa esperanza de la que nos hablaba el Morea Miel, ¿ok? Es decir, no solamente quedarnos con brazos cruzados, sino que si tenemos cierta esperanza, tenemos que ir actuando, tenemos que accionar, ¿ok? Hay una parte de nosotros, como lo que dice nuestros sabios con respecto a lo que ocurrió frente al Mar Rojo, ¿ok? Que el mar no se abrió hasta que Moshe introdujo los pies en el mar, ¿ok? Eso podría ser esa parte del accionar, ¿ok? Por ahí nos comentan ahí, lo que hacemos habla de lo que creemos, así es, ¿ok? Es esa acción que se espera de nosotros conforme a esa creencia, a esa convicción que tenemos. Bueno, vamos a esperar unos minuticos a ver si se restaura un poco la señal del Morea Miel. Ok, todavía no tenemos esa convicción de que se haya restaurado la señal. Espero que a mí sí me estén escuchando bien. Ok,
El problema es la señal que tienen allá en Barinitas. Y bueno, quiero aprovechar estos minuticos mientras esperamos a ver si el More Miel puede conectarse una vez más, reiterarle algunas cosas. Número uno, este espacio está abierto para el resto de los líderes de algunas comunidades que están aquí. More Elichan Garita de Puerto Ordaz, si en algún momento quiere compartirnos alguna enseñanza, este espacio está abierto para usted, para que en algún momento quiera compartirnos alguna enseñanza. Lo mismo para el More Pesajía de Argentina, que en algún momento quiere compartirnos alguna enseñanza, aquí tenemos este espacio para que pueda compartir con nosotros. Lo mismo con el More Elvin de Raleigh, Carolina del Norte. Este espacio está abierto también para usted. Okay, pues, Habíamos perdido conexión, Chaliar. Llegó el More Amiel, ya lo escuchamos. Entonces, bueno, voy a colocarme yo en silencio para darle a él esta oportunidad de que siga instruyendo. Ok, bueno, ya concluyendo, hubo un problema con la conexión y se cayó la señal. Eso es el problema. Decía que el creer es tan importante porque aún los demonios quieren, pero ellos no tienen la posibilidad de actuar. Porque todo su desarrollo es hacia la oscuridad, hacia la maldad, hacia el mal obrar. La concentración, el creer con guardar la Torah, que si no guardamos y cumplimos mismos, mucha creencia, poca acción, ¿verdad? Porque el que guarda Torah es aquel que le permite entonces exponer al mundo lo precioso de nuestra fe. Entonces, por día era al creer el porque no hay mucha diferencia en aquel que cree y no practica y los demonios. Entonces es importante que seamos personas en todo aquello las creencias de la promesa y el dabar nos permite traer. Bueno, eso es la reflexión que quería compartir con ustedes. Vamos a abrir un espacio a unas 2 o 3 preguntas. ¿Qué llama tu la señora? Ajá. Aquí me da una. Shalom. Bueno, parece que, aunque lo veo conectado aquí, perdimos audio. Ok, ahora sí. Regresamos. Había una pregunta incluso que me decían, ¿qué llamo yo obras? Bueno, lo que la Escritura llama obras es poner en práctica la Torah. Es lo que estoy explicando ahorita, que nos diferencia de los demonios. Es poner en práctica la Torah. Yo quiero decirles a ustedes algo personal, pero cuando nosotros somos de ponemos en práctica la Torah, nos parecemos a los creemos y temblamos. Entonces, obras, escritura es sencillamente práctica la Torah. Poner en práctica la Torah. Cumplir los mandamientos. Toda voluntad
que nosotros hagamos, lo que comemos, lo que hablamos, lo que nuestro ciclo de vida. Es decir, todo tiene que ver con la emuná. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la concentración de todas estas. No sé si hay otra pregunta. No sé, Chalia, si le llegaron otras preguntas ya. Bueno, por ahora no nos han llegado más preguntas. Vamos a esperar a ver si alguno de los talmidín que están aquí conectados tienen alguna otra pregunta que hacer, ¿ok? Con respecto a este tema tan interesante. Y bueno, creo que otra vez hemos tenido pérdida de la señal de El Moré a Miel. Pero si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar de escribirla mientras él se reconecta otra vez con nosotros. ¿Ok? Aprovechemos esta oportunidad de las preguntas que tengan. Pueden Ya para, Ajá. ok, entonces ya para despedirme, agradecer nuevamente al Eterno por este espacio, por esta bondad que me da de reflexionar, al Chaliak, aplauso, te bendigo grande por todo el equipo técnico que te constantemente y bueno, por ustedes que son los que quiero agradecer esta enseñanza maravillosa. Gracias por invitarme. ¿Quién? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Por aquí nos preguntan, a ver si tengo audio por acá. Okay. Por aquí nos preguntan que cuándo lo escucharemos otra vez. Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo tenemos la oportunidad de escucharlo otra vez? Bueno, yo creo que esto lo podemos a 15 días, podemos dar unas reflexiones después de clase aquí para no tanto a la pérdida y tú a todos los que estuvieron presentes y que sea de Bueno, Baruch Hashem, con mucho gusto, Boré. Este espacio está abierto para usted y sería una gran bendición tenerlo cada 15 días acá con nosotros. ¿Ok? Sería muy valioso poder nutrirnos con sus enseñanzas. ¿Ok? Así que estaremos notificando constantemente de estas clases cada 15 días. Incluso si Hashem le da la fortaleza para hacerlo semanal, también está abierto este espacio. Y como mencionaba también a los demás líderes, está abierto este espacio para cada uno de ustedes que quieran compartir en alguna oportunidad con nosotros, alguna enseñanza que Hashem coloque ahí en ustedes para instruirlos. Bueno, Baruch Hashem, ha sido un tiempo muy valioso, muy especial. La verdad que nos hemos nutrido grandemente con esta enseñanza. Quiero decirles una información. Este fin de semana estaré compartiendo en un pueblo aquí en Venezuela que se llama Tinaquillo. Vamos a estar reunidos con aproximadamente 100 personas cristianas para sembrar la Torá.
Así que rogamos que todos ustedes puedan acompañarnos con sus tefilot, ¿ok? Acompáñenos con sus tefilot para que esas ovejas que están allí en aquel redil puedan despertar su neshama y puedan venir a casa a este pasto extraordinario que hallamos en la Torá. Así que estén acompañándonos con sus tefilot en esta actividad que tendremos este fin de semana en Tinaquillo, Estado Cojedes, Venezuela. ¿Ok? Bueno, nos despedimos de cada uno de ustedes. Gracias por compartir este tiempo tan especial. Despedimos de Mariano allá en Raleigh, de Elisha, de David Elisha allá en Puerto Ordaz, de la Ajot Delia allá en Buenos Aires, Argentina, de Edel en Guacarí, Colombia, de El Moré Elvin allá en Raleigh, Carolina del Norte, del Moré Pesajía en Buenos Aires, Argentina, de Moisés Torres en Barinitas, de Sara Dinora en Barinitas, de Naid en Maracay, de Abelino en Maracaibo, de Amram en Mariara, Estado Carabobo, de Yossi de Barinitas, Venezuela, y de Itiel, el Hassan Itiel, que qué gusto verle, no me había percatado que teníamos entre nosotros un gran amigo y siervo del Eterno, Itiel Navarro de California. Que Hashem le bendiga grandemente. ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes este tiempo tan especial. Estas grabaciones las estaremos colocando en YouTube para que ustedes puedan escucharla cada vez que lo deseen y puedan también avisarles a todos los amigos, hermanos en la fe, para que puedan disfrutar de esta rica enseñanza que hemos recibido esta noche. Bueno, muchas bendiciones para todos, ¿ok? Laila Tov, que el Eterno les guarde, les bendiga y que les dé un Shabbat extraordinario. Ya estamos comenzando el 6º día con esta caída del sol y entonces ya estamos prácticamente en el inicio de Erev Shabbat. Les recuerdo que este Shabbat es 17 de Tamuz, 17 del 5º mes, es un día de ayuno, pero como causa de que el 17 del 5º mes cayó en Shabbat, entonces en Shabbat no se ayuna, solamente Yom Kippur, y entonces el ayuno se traslada para el día domingo. Así que este día domingo recuerden hacer el ayuno que comienzan las 3 semanas de duelo, ¿ok? Las 3 semanas de duelo por la destrucción del templo. Bueno, saludos a todos, muchas bendiciones de lo alto y estaremos viéndonos la próxima semana con ayuda del Eterno en la clase número 11 para terminar las leyes de interpretación de Rabbi Ishmael. Y bueno, el Morán ya nos estará avisando si dentro de 15 días tendremos la oportunidad de volver a estar con él en otra enseñanza. Igual, si alguno de ustedes morir, me avisan y preparamos este espacio para alguna enseñanza de ustedes. Shalom a todos. Bendiciones de lo alto. Shalom. Shalom. Shalom, Caleb. Shalom, Caleb. Shalom, shalom. Shalom, shalom. El Eterno les bendiga a todos. Bendito sea el Eterno por esta reunión de Kedoshim y de Sadiquín en esta hora. ¿Ok? Bendito sea. Bueno, por ahí se conectó el Moramiel o creo que fue Rafael. ¿Ok? Baruch Hashem a todos. Bueno, de ahí traota todo. Shalom. Shalom.